cruz arterial en la región inferior, glútea o superior isquiotibial. Una cruz. En realidad forma el extremo o la porción más superior de esta cruz, porque las otras arterias serán contingentes del sistema de la arteria femoral. ¿Ya? Por lo tanto, esta da una territorio de irrigación parietal a nivel perimetrocantérico, por posterior, y abandona la región glútea hasta las primeras partes de la región isquiotibial. ¿Ya? Arteria glútea inferior. Arteria pudenda. La arteria pudenda forma primero, es una arteria que forma plexos por sí solo. Nosotros diríamos que tiene porciones y recorrido, y la hablaremos como si fuera una sola arteria, pero son varias. Esta arteria se desprende cercano al nivel de sacra 3. Se proyecta y abandona la pelvis también, bajo el músculo piriforme por el foramen ciático mayor. Se coloca al lado de la espina ciática o isquiática y se devuelve hacia el periné, atravesando el foramen ciático menor. Como se ve aquí, abandona la pelvis, se coloca al lado de la espina ciática y se devuelve por el foramen ciático menor hacia el periné, está al otro lado. Y en el periné van a existir arterias rectales inferiores, arterias que se denominan dorsales del pene, arteria dorsal del clítoris, que son las terminales, arterias para cada uno de los músculos que conforman los espacios perineal superficial, con el nombre de cada uno de los músculos, arteria transversa superficial del periné, etc. O sea, van a haber un contingente de arterias que son derivadas y son grandes, son de calibre amplio de la arteria pudenda. Pero lo que yo quiero es que usted sepa el recorrido de la arteria pudenda, que se proyecta a nivel del periné por el espacio que nosotros denominábamos isquioanal, y finalmente termina dando irrigación hacia los genitales. ¿Sí? Y termina siendo con su terminal, aquí en este caso como más masculino, arteria dorsal del pene. Y me falta una, esa. Esa arteria es la obturatriz. La arteria obturatriz también en teoría es parietal, ¿cierto? Es parietal, va hacia los músculos, pero nace del tronco anterior. La arteria obturatriz se proyecta por el foramen obturador y el conducto obturador para dar irrigación finalmente no solamente a los músculos obturador externo y obturador interno, efectivamente pasa por esa región y le da la irrigación, sino que se proyecta al compartimento medial del muslo, dando una irrigación amplia al territorio de los músculos aductores, pero a nivel superior, a nivel proximal, ¿ya? Del músculo aductor. Se proyecta entonces por el conducto, se pierde y se va al compartimento medial del muslo, arteria obturatriz. Perfecto. Y pasa en relación al nervio obturador. Por lo tanto, aquí hay un contingente arterial importante entre lo que es tronco anterior y tronco posterior que debe ser identificado. Ahora usted me preguntará, esta pregunta es central. Profe, ¿esta arteria está en el lugar? Sí. Las tenemos todas. Las tenemos todas en el subvalorado miembro inferior que tenemos plastinado. El que lo toma a nivel normalmente musculitos por la región, pero están todas las arterias del sistema ilíaco. Me parece extraordinario. Cada una tiene su recorrido muy bien definido y se pueden observar. Así que los invito a que la observen para que después no se encuentren con un alfiler desconocido. Bien. Arterias, vasos ováricos, vasos testiculares, o más bien vasos gonadales. Los vasos gonadales, hagamos la mención, usted sabe de dónde emergen, ¿cierto? Emergen de la aorta abdominal, o de la arteria renal, dijimos, o de un lado para la aorta y para otro lado de la arteria renal, de lo que hemos dicho. Descienden, pegadas a la pared posterior del abdomen, y se van a someter en un recorrido hacia la pelvis, bajo el peritoneo, que significa que nunca forman parte de la cavidad, siempre están detrás, hacia las paredes, por lo tanto son muy difíciles de disecar. Y estas se proyectan hasta encontrarse con ligamento infundíbulo ovárico, por ejemplo, en la mujer, para ingresar y enlazarse por la arteria uterina, pero básicamente su territorio de irrigación es el ovario, ¿cierto? Y el testículo a nivel del hombro. Pero ahí, ¿qué le está diciendo? En realidad se
se anastomosan entre la arteria uterina, la arteria vaginal y la arteria ovárica. Y aquí tenemos los voy a invitar a que ustedes lo observen esto porque es lo que nosotros estábamos hablando, lo van a ver solo, pero aquí están las divisiones del tronco, tronco posterior, tronco anterior, y el tronco anterior varias de las divisiones que nosotros habíamos dicho. El tronco posterior son parietales, son 3 divisiones, pero aquí hay una cosa que me llama la atención de esta imagen, que me gusta mucho. Es el recorrido de una arteria que nosotros no hemos dicho. Hay una arteria en la mujer, solo en la mujer, que es única, espectacular, que es la arteria uterina. No hay homólogo en el hombre. Pero la arteria uterina tiene una característica bien especial. En su recorrido, tiene un recorrido como un bucle. Es decir, que una vez que nace, va hacia la pared y después se devuelve hacia el útero, pero en realidad va en búsqueda del territorio vaginal y se proyecta hacia el cervix, hacia la porción más superior de la vagina, y luego asciende, de tal forma que se va por los márgenes del útero y se proyecta en búsqueda del ovario y de la arteria ovárica, y tiene un recorrido sinuoso, se puede reconocer muy bien. Esta arteria es muy sinuosa, pero no por nada. Es sinuosa porque en realidad es más extensa, es más larga de lo que debería ser, porque en realidad podría llegar a esta región y dividirse, o sea, y hacer un bucle de nuevo y ascender sola por los márgenes laterales del útero. Pero como el útero tiene que crecer, entonces esa arteria tiene un diseño dado más extenso en su recorrido, más largo que lo que debería. Pero no solo eso, tiene la capacidad, una capacidad angiogénica increíble en el embarazo de incrementar su calibre de manera considerable, de tal forma que se vuelve la arteria de calibre más amplio en el embarazo. Por lo tanto, es muy fácil de reconocer en una embarazada y en una cirugía. ¿Ya? También se entiende de que una lesión arteriouterina en una embarazada tiene riesgo de muerte. Aquí estamos viendo el conjunto por ejemplo, ahí estamos viendo la arteria glútea superior en el diseño que habíamos dicho sobre el músculo piriforme. Aquí estamos viendo la arteria glútea inferior. Por tanto, este es el tronco superior, el tronco posterior, este es el tronco anterior. Aquí estamos viendo, ¿qué arteria será esa? Miren. ¿Qué arteria será? Pero el recorrido ahí, hacia dónde va, obturatriz. Perfecto, arteria obturatriz. ¿Y esa arteria ahí? ¿Qué arteria será esa? Bien. Después sigue un ligamento. Umbilical. ¿Y esa? Vesical superior. Vesical superior. ¿Y esa? Vesical inferior. ¿Y esa? ¿Rectal? No, el recto es este. Ahí está la rectal media. Vaginal. Útero, vagina. Uterina. Mire, esta es la característica que yo le había dicho, que una vez que se arquea y va hacia medial, cruza el uréter. Y es la única arteria que cruza el uréter. Igual como se ve ahí. Bueno, estos dibujos después los podrán ver ustedes, que lo explicamos. Y ahí está el territorio de irrigación de las arterias rectales, rectal superior, rectal media, rectal inferior. O sea, aquí usted puede ver que la arteria mesentérica, esto está visto desde posterior. Por lo tanto, la arteria mesentérica inferior nos proporciona el territorio de irrigación más superior y es la arteria rectal superior. ¿Cierto? Esa arteria es para poder ubicarnos, es la arteria sacra media. Está ahí para ubicarnos de que estamos desde posterior mirando. Por supuesto que esta estaría irrigando al sacro, o sea que ahí está volando. ¿Ya? Y aquí estamos viendo la arteria rectal media de la arteria ilíaca interna del tronco anterior. Y después estamos viendo aquí la arteria pudenda. Ahí está dentro, en el espacio isquional. Y después emerge hacia la región
de los genitales. Y aquí estamos viendo las arterias que se denominan rectal o rectales inferior. 3 sistemas arteriales para una pura víscera que es el recto. Bien. Una vez que hemos analizado la arteria ilíaca interna con su recorrido, tendremos que continuar a nivel de la arteria ilíaca externa. Y la arteria ilíaca externa se proyecta en búsqueda del ligamento inguinal, de tal forma de que se denomina arteria ilíaca externa hasta el ligamento inguinal. Cuando pasa el ligamento inguinal, nosotros decimos que es arteria femoral. Entonces, en el recorrido como arteria ilíaca externa va 2 colaterales de importancia. Una que se denomina la circunfleja ilíaca profunda, que es esta, arteria circunfleja ilíaca profunda, que da un territorio profuso de irrigación hacia la cresta ilíaca, hacia el músculo ilíaco y hacia la pared posterior del abdomen, pero también hacia la pared anterior del abdomen con ramas que se denominan hipogástricas. Y esta arteria, que es muy interesante, que va por medial, es de un calibre amplio, es profunda porque estamos hablando de ilíaca externa, y asciende pegadita a la pared anterior del abdomen, pero por dentro, asciende como arteria epigástrica inferior. Arteria epigástrica inferior que se va a anastomosar con la arteria epigástrica superior, que era una rama terminal de la arteria torácica interna, que es una rama de ¿qué arteria? He estudiado. Subclavia, que era una rama descendente de la arteria subclavia, se acuerda que se llamaba también mamaria interna. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo esta pequeña arteria? Uniendo los sistemas ilíacos con un sistema subclavio a nivel de la pared anterior del abdomen, de tal forma de que hay un círculo arterial a nivel de la pared anterior del abdomen. Pero esa es la porción solamente profunda, porque existirán arterias epigástricas superficiales también para dar irrigación a la pared anterior del abdomen, pero superficialmente. Aquí está. Arteria circunfleja ilíaca profunda y arteria epigástrica inferior. Ambas entonces arterias de ilíaca externa o rama de arteria ilíaca externa. Luego tenemos que pasamos el ligamento inguinal y nos corresponde hablar de la arteria femoral. La arteria femoral tiene las siguientes colaterales. Una colateral que se denomina arteria circunfleja ilíaca superficial, se imaginará para dónde va, da un territorio similar a la profunda, pero por la piel. Arteria circunfleja ilíaca superficial. Una arteria que se denomina epigástrica superficial para la pared anterior del abdomen bajo, epigástrica superficial que va por la piel, por profundo en la piel, pero a nivel de piel. Estas arterias que van hacia medial, que se van a denominar pudendas, pero son pudendas externas superficial y pudenda externa profunda. Pudenda externa superficial ahí, pudenda externa profunda, 2 arterias. Y estas se anastomosan con ese otro vaso que está ahí, que es la arteria obturatriz, que la habíamos visto de la arteria ilíaca interna. Y luego dan dos arterias importantes. La más importante de todas es esta, que se denomina la femoral profunda, muy similar a lo que pasaba en el miembro superior. Una arteria, antes decíamos braquial profunda, ahora femoral profunda, y se va hacia la región posterior para dar irrigación a la región de los músculos isquiotibiales. Y estas arterias que se denominan circunflejas. De nuevo circunfleja. ¿Recuerda que había circunflejas humerales? Bueno, aquí se denomina circunfleja femoral medial, esa, y la circunfleja femoral lateral. La circunfleja femoral medial, ¿cuál es su importancia? Es que es fácil de reconocer una disección y un punto de referencia, porque es amplio. La circunfleja femoral lateral, en cambio, se distribuye rápidamente, es un pequeño tronco y después se desprende en arterias pequeñas, por lo tanto seguirla es muy difícil. ¿Qué sabemos? Que asciende con una rama ascendente o ramas ascendentes, ramas transversas y ramas descendentes. Las ramas descendentes complementan el territorio de irrigación de la arteria femoral profunda, las ramas ascendentes terminan de dar la irrigación a la porción más superior o proximal del trocánter mayor del fémur, y las ramas transversas terminan dando un círculo arterial a nivel de la porción proximal del fémur. En cambio, la arteria circunfleja femoral medial, que es esta, termina conformando parte de su círculo cruciforme del muslo, que hemos hablado anteriormente. Y su irrigación, entonces, o su recorrido continúa.
¿Cómo continúa la arteria femoral? La arteria femoral, después que da todas estas que nosotros habíamos hablado recién, desciende dentro de un conducto que nosotros también lo dijimos cuando hablamos del compartimento medial del muslo, que se denomina conducto de Hunter o conducto de los aductores. Y este conducto de los aductores es un espacio prismático triangular aproximadamente, donde ingresa la arteria, y una vez que ingresa en realidad está hecha como un túnel para poder hacer que la arteria se vaya hacia posterior. Cuando ingresa al conducto de Hunter, que es más o menos en esta distancia, se va hacia medial, da irrigación a todos los músculos del compartimento y luego emerge, y ahí está diseñado, mire, emerge por el hiato de los aductores. Hasta el aductor magno tenía dos porciones para conformar el hiato, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el hiato del aductor aparece ya por posterior, conformándose como una arteria poplitea. Una vez que emerge entonces del hiato de los aductores, se comienza a llamar arteria poplitea. Y cuando se vuelve a meter en el hiato del músculo sóleo, ¿se acuerda que el músculo sóleo tenía su propio hiato? Se mete en el hiato del músculo sóleo y termina de ser llamada arteria poplitea y ya se divide en otras arterias que van a ser para la pierna. ¿Ya? Entonces diremos que entre hiato y hiato tenemos el recorrido de la arteria poplitea. Antes de hablar de esta, sigamos hacia superior. La arteria antes de emerger como arteria poplitea da unas colaterales que se denominan arteria descendente de la rodilla, que es esta. Arteria descendente de la rodilla. Arteria sural también. Es difícil de ver, es pequeña, pero la da. Arteria descendente de la rodilla, arteria sural. Y arterias que van a ser para el círculo arterial de la rodilla, que se van a denominar también génicas superiores. En la rodilla, fíjense ustedes que hay un círculo arterial que está conformado por un contingente de arterias que se denominan génicas o de la rodilla y que van a ser clasificadas de la siguiente forma, de manera metamérica, es decir, una sobre otra. Arterias génicas superiores, génicas medias y génicas inferiores, pero además por lado y lado, por lo tanto van a haber mediales y laterales. En un conjunto de 6 arterias génicas van a terminar dando un círculo arterial de la rodilla que se va a proyectar como una anastomosis que se provoca a nivel patelar, que son las arterias patelares. Para terminar con el diseño del muslo, la arteria femoral profunda, que desciende profundamente los músculos del muslo, pero por medial, termina produciendo esas arterias que se denominan las 3 arterias perforantes. Las arterias perforantes son perforantes de los músculos, perforantes musculares, y pasan al otro lado para dar irrigación al territorio isquiotibial. La primera perforante, esa, termina de incorporar su territorio de irrigación al surco cruciforme del muslo, que estaba conformado por la arteria glútea inferior, por la primera arteria perforante de la arteria femoral profunda y por la arteria circunfleja femoral medial, de tal forma que por posterior se va a formar un surco de anastomosis cruciforme. Ahí está el hiato del aductor, miren. Ese es el conducto del aductor, solamente que han sacado la tapita, que la tapita va a ser el músculo sartorio. Entonces, ahí está el hiato del aductor, justo por ahí. Y ahí se va hacia posterior. Y ahí estamos viendo la arteria circunfleja femoral, la arteria femoral profunda y sus arterias perforantes musculares. Esto es por posterior. Miren cómo vemos acá la emergencia de las perforantes musculares. Y aquí estamos viendo el diseño de las arterias glúteas que habíamos visto del sistema ilíaco. Una vez que traspasa el hiato del músculo sóleo, se deja de llamar arteria poplitea. Y esto estamos hablando por la región posterior, ¿cierto? Pero antes dio este tipo de arterias que son las génicas. O sea, tenemos arterias de la rodilla o arterias génicas. Una vez que pasa hacia la región de la pierna, vamos a tener que emerge por el hiato del músculo sóleo en lo profundo, por lo tanto, y se va a dividir en una arteria que inmediatamente va a perforar hacia el otro lado, hacia anterior, perfora la membrana interósea y se va a conformar como la arteria tibial anterior.
Y usted la tiene que perder porque está visto desde posterior. Por lo tanto, la arteria tibial anterior va a ser el compartimento anterior de la pierna. Listo. Y después quedamos con un tronco que se va a denominar tronco tibio-fibular. Y se va a dividir el tronco en un recorrido que es variable, puede ser incluso de inmediato, o existir el tronco tibio-fibular, en una arteria fibular y en una arteria tibial posterior. La arteria tibial posterior es para el territorio del compartimento posterior de la pierna, en cambio la arteria fibular va a ir a recorrer el compartimento lateral de la pierna, de tal forma que va a ser para los músculos fibulares. Perfecto. Mire, ¿tenemos nada mejor? No, no tenemos nada mejor. La arteria tibial posterior, desciende, da el territorio de irrigación a los músculos que le corresponden en la región de la pierna, por posterior, y va en búsqueda del malleolo medial. Y cuando traspasa el malleolo medial, se divide en el pie, en la planta del pie, porque usted se lo tiene que imaginar como que el recorrido es profundo, traspasa el malleolo medial y comienza a dar sus arterias que son plantares. Por lo tanto, el diseño de la planta del pie está dado por dos arterias plantares, plantar medial y plantar lateral. Ambas son territorio o divisiones de la arteria tibial posterior. O sea que su importancia no es solamente la región posterior de la pierna, sino también la planta del pie. En cambio, la arteria fibular no solamente da el territorio de irrigación hacia la región lateral de la pierna, sino que se dirige al malleolo lateral. Proporciona una anastomosis y un plexo a nivel del malleolo lateral, pequeño, y termina conformando una arteria fibular dorsal. ¿Pero por qué se denomina fibular dorsal? Porque va hacia el dorso del pie, pero viene derivada de la arteria fibular. Está bien puesto el nombre, fibular dorsal. Y esa fibular dorsal termina cerrando el círculo arterial, o más bien el arco dorsal del pie. Que no hemos hablado de dónde se conforma, pero esa es la cierra. Por lo tanto, los pulsos que se van a poder tomar a nivel del pie, por supuesto que van a estar incorporados los malleolos, porque en uno va a pasar la arteria fibular y en el otro va a pasar la arteria tibial posterior. Y por el dorso del pie va a pasar la arteria pedia, que va a ser derivado de la arteria tibial anterior. ¿Ya? Por lo tanto, los pulsos a este nivel y a otros deben ser entendidos como diferentes para poder evaluar diversas arterias, diversas divisiones, o taponamiento, por ejemplo, de una de sus divisiones. Por ejemplo, puede haber un pulso en uno de los tres sistemas y el otro dos no existe. Entonces usted empieza a hacer un esquema mental de qué arteria está con problemas. ¿Ya? Esto es lo que estábamos diciendo. Estábamos diciendo que la arteria tibial posterior se divide finalmente en arterias que son plantar medial y plantar lateral. La arteria plantar medial es la principal para el primer dedo, o el almus. Y conforman parte de este arco, que se denomina el arco plantar. En el pie también existen dos arcos, un arco plantar superficial y un arco plantar profundo. El arco plantar superficial deriva, por supuesto, de las arterias plantares, que son de la arteria tibial posterior. En cambio, el arco profundo del pie deriva de una división entre la arteria tibial anterior, que son perforantes a nivel del dorso del pie, perforan, y otras arterias que son propias del arco plantar superficial y conforman finalmente otro pequeño arco plantar profundo. Aquí está el diseño de cómo emergen por la planta del pie las dos arterias plantares. Plantar lateral, plantar medial, pero estas se anastomosan ahí y terminan formando los arcos plantares. La arteria tibial anterior, no habíamos dicho, dijimos que esta perforaba desde posterior hacia anterior, emerge y desciende en compañía del músculo tibial anterior. ¿Se acuerda de él, cierto? Y bajo el músculo tibial anterior desciende, se incorpora y cuando va a pasar por el tarso, ya se comienza a denominar arteria pedia. La arteria pedia entonces tiene un recorrido hasta el dorso del pie, donde emergen pequeñas arterias que se denominan tarsianas laterales y tarsianas mediales. Una arteria que en sí misma va a formar un arco, que hablábamos como arco dorsal del pie, que se va a denominar arteria arcuata, que la proporciona la arteria pedia.
Y esta arteria arcuata se conforma además por la pequeña incorporación de la arteria fibular, que dijimos que provocaba esta arteria que se denomina fibular dorsal. Por lo tanto, la fibular dorsal se anastomosa aquí y termina cerrando este círculo arterial a nivel del dorso del pie. Y en el dorso nosotros vamos a tener, aquí están las arterias perforantes que yo decía, arterias perforantes del dorso del pie que van a conformar los arcos profundos plantares. Y van a, de esta arteria arcuata o arqueada, van a formarse las arterias metatarsianas dorsales, después las digitales comunes, las digitales dorsales, que son propias, finalmente los arcos y los plexos del culpejo del dedo y de plexos que se denominan subundiales ahora, y plexos periundiales, ya no undiales, undiales. ¿Cuáles son los principales pulsos del miembro inferior? ¿Dónde se pueden palpar? ¿Qué me puede decir? La arteria pedia. Sí, la arteria pedia es uno, porque está bien superficial en relación al dorso del pie. Perfecto. ¿Arteria? Femoral. Pero la arteria femoral es por una condición que tiene la arteria femoral en sí misma que no la dijimos. Y es que es una de las pequeñas veces, o las pocas veces, que una arteria es superficial con respecto a una vena. En el triángulo femoral se da de que la arteria femoral es más superficial que la vena. Por lo tanto, su acceso es mucho más fácil. Por eso que existen técnicas de ingreso angiográficas, digamos, técnicas angiográficas que son a nivel femoral o a nivel radial, porque se dan en los dos casos. La arteria radial y la arteria femoral son bastante superficiales. Femoral. Oblíqueo, ¿se entiende por qué, cierto? Está a nivel posterior de la rodilla, fácil de palpar. Pedio, por ahí me lo dijeron, que deriva del sistema de la arteria tibial anterior y arteria tibial posterior. ¿Por qué el fibular no? Porque el fibular, como se descompone en un plexo alrededor del malero lateral, en realidad es muy difícil de tomar. O tendría que darse el caso de una variación anatómica en que él efectivamente tenga una arteria palpable. Como eso es variable, entonces se prefiere no tomar a nivel del malero lateral. ¿Dónde se toma? Por el malero medial, dorsal al malero medial, por el pie, por dorso del pie, que es la arteria pedia, por la región posterior de la rodilla, que se denomina rombo popliteo, se puede palpar con dos dedos perfectamente, y en el triángulo femoral, si usted lo sabe ubicar perfectamente. Bien, chiquillos, esto es lo que nosotros teníamos para hoy de arterias. ¿No sé cómo estamos en tiempo? Bastante bien. Miren, mañana nosotros vamos a hablar de venas. Y vamos a cerrar esto con venas y sistema linfático. Creo que es una clase muy importante porque vamos a explicar varias de las situaciones de los nombres de las venas que básicamente no derivan de las arterias. No existe una arteria parva, una arteria cava. Las venas tienen sus propias nomenclaturas, ¿cierto? Y eso es por sus características. Entonces vamos a hablar de varios conceptos que me parecen importantes para diferenciarlos del territorio arterial. Pero no vamos a entrar en detalle de cada una de las venas, porque sería ridículo, ¿no es cierto? Si ya tenemos que decir de que las arterias y las venas profundas son homólogas. Por lo tanto, sus nombres son los mismos. Arterias con venas profundas son los mismos. Cuando cambia es cuando comenzamos a hablar de venas superficiales. ¿Ya? Eso es como concepto para mañana. Y lo otro es que todo lo que hemos hablado de arterias, si bien es cierto, hay muchas arterias, son muchas, no son todas. Hemos hecho una selección, cierre, circuitos, pero hay mucho más. Por lo tanto, si usted se comienza a asustar y a estudiar un texto elaborado como un Latarjet o un Rouvier, se va a encontrar con más arterias y va a decir, chuta, aquí o me mintió o me comprimió materia o no sé qué hacer. No, usted ríjase por lo que nosotros le decimos en la clase. ¿Por qué? Porque habrá territorios arteriales más complejos que nosotros tendremos que analizar en Morfología 2, donde usted entienda un contexto regional, que usted maneje una región precisa y usted diga, vale, entonces ahora entiendo por qué esta arteria va a tal región y no a otra. ¿Ya? Entonces eso se observa en anatomía regional. De todas formas son muchas arterias,
se las tiene que aprender de manera rápida. Es lógico lo que nosotros hemos dicho, muchos de sus territorios tienen que pensarlo no de memoria, tienen que pensarlo de manera del sentido común, de la lógica. De tal forma de que si usted maneja nomenclatura de músculos o terminología a nivel óseo, obviamente que entenderá que la arteria tarsiana, lateral o medial, nace la arteria pedia y no la tibial anterior. Porque sabe que tibial anterior es de pierna y tarsiano es de tarso. Y el tarso es el tobillo. Y en el tobillo está la arteria pedia. Se tiene que hacer ese análisis que son de sentido común y son muy sencillos. Pero si usted se quiere aprender esto de memoria, está liquidado. Liquidado. Ahora hay un receso que se va a dar el viernes, digamos, de 3 semanas, que me parece que es un arma de doble filo. Tremendo para usted. Porque o usted tiene el tiempo para estudiar, o usted no toma un texto y lo llega a analizar el día sábado, por ahí 21, 22, no sé qué día cae, y usted estudia 21, 22, 23. Y como viene con poco ritmo, el 23 ya estaría cansado de estudiar. Entonces, chiquillos, no pierda el foco de para lo que usted ingresó, para su proyecto de vida. Su proyecto de vida no involucra vacaciones. No lo involucra. Pues los médicos se podrán dar vacaciones una semana. Sí, unas vacaciones puede estar en Cancún, pero está pensando en la cirugía de marzo. Y del conjunto de pacientes que dejó de ver. Y no se desconectan, nunca. Nunca. Y la señora le habla y usted no dice nada. Porque está pensando en otra cosa. Por lo tanto, querido, es de ahora. Ya usted eligió ser médico. Lo eligió. Es un estilo de vida que pocos van a entender. Y que usted no lo va a tener que explicar a nadie. No se lo va a entender. A lo mejor sus papás se lo van a entender un poco. Porque lo va a ver tan complicado, con horas de estudio, encerrado en una habitación. Pero lo que ellos no saben es que usted lo hace feliz eso. Si es que lo hace feliz. Que si no lo hace feliz, váyase a otra carrera. Se lo digo ahora, primero. Si esto no lo hace feliz, tiene que estudiar otra cosa. Porque esto es su vida. Esto digo como que morfología es el centro de lo que usted va a saber siempre. De lo que usted debe comprender siempre. Usted va a tomar fisiología del sistema digestivo y va a ocupar esto. Usted va a estar en medicina interna y va a ocupar esto. Usted va a estar en semiología y va a tener que entender esto para entender un término semiológico. Usted va a estar en traumatología, tiene que entender esto. En ginecología tiene que entender esto. En especialidades médicas tiene que entender esto. En subespecialidades médicas tiene que entender esto.